Año 1933. En el ámbito internacional, Hitler asume la Cancillería de Alemania y con ello comienza a ganar poder en aquel país, lo que años más tarde desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. En Latinoamérica, estalla la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, uno de los conflictos bélicos más sangrientos del siglo pasado. Pero además de estos hechos tan trascendentales, ese mismo año, los españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar buscarían hacer un vuelo transatlántico entre España y Cuba para después concluir su proeza llegando a la capital mexicana. Algo inimaginable en aquella época. Vamos a conocer la historia. Esto es Noticias Viejas, el podcast de las noticias perdidas, arrumbadas, polvorientas, olvidadas. El podcast de noticias que algún día fueron inquietantes, pero de las que ya nadie se acuerda. Noticias Viejas, un podcast de Aníbal Santiago e Ismael Méndez. Episodio 1. La tragedia del Cuatro Vientos, emperador del aire. El Cuatro Vientos era un mastodonte, voluminoso, pesado, denso y además lento. Por sus dos alas montadas una sobre otra y los soportes verticales que la sostenían, su doble cabina cubierta, su enorme tanque de gasolina y el grueso fuselaje metálico que sostenía el equipaje y a los dos pilotos, pesaba 6.5 toneladas. Una barbaridad. A pesar de sus aflicciones, si no quería un final trágico, el Cuatro Vientos debía ser capaz de una proeza jamás conseguida por otro avión. Pese a su obesidad, alzarse y volar de Europa hasta el Caribe sobre el Océano Atlántico. Lo que hoy, en 2022, es un viaje rutinario y apacible, era un delirio a inicios de los años 30, cuando el capitán español Mariano Barberán, genio navegador, se obsesionó en dirigir una inquietante travesía volando sobre el mar de continente a continente. Cierto que poco antes, en 1927, el aviador Charles Lindbergh ya había volado entre América y Europa, algo jamás visto. Pero lo hizo, digamos, cortando camino. Despegó en Nueva York y aterrizó en París. Su ruta por el copete del planeta midió 5.800 kilómetros. Una bestialidad, aunque menos ambiciosa que la imaginada por el capitán Barberán, que aspiraba a volar de España a Cuba en un mucho más largo viaje diagonal. ¿Cuál era el problema de eso? No había modo de hacer escalas. De sufrir una falla, no tenía dónde aterrizar. Abajo estaba el Atlántico. Si su única hélice frontal sufría un desperfecto, abajo había agua infinita y fondo marino. Ni un islote para huir de la muerte. Por eso, a su Cuatro Vientos, un Breguet 19 Grand Ride muy parecido a los tradicionales bombarderos, el gobierno español lo dotó de superpoderes. Su impresionante tanque, colocado por primera vez al centro del aparato, soportaría 5.200 litros de gasolina y 200 de aceite. El tablero sumaba todos los instrumentos posibles: bariómetro, calibraciones de motor, brújulas, indicador de vueltas e inclinación, altímetro, anemómetro. Los caballos de fuerza de su motor hispano-suiza eran 650, muchísimos, aunque por el peso del aparato solo daban un máximo de 230 kilómetros por hora. Y su ala superior, de 18 metros de largo, era un impactante techo musculoso. Pese a tanta previsión, hubo una decisión con potencial catastrófico. Para evitar aumentar aún más el peso del avión, no habría equipo de radio. Volarían usando el sistema de navegación terrestre, en el que la ubicación la da la posición de las estrellas arrojadas por el sextante,
un instrumento astronómico. Como el biplano rojiblanco era un ejemplar análogo a los modelos de la Primera Guerra Mundial ya considerados chatarra, clave sería la pericia del piloto acompañante. Barberán, ya sin un pelo en el cráneo, gafas redondas de escritor, sonrisa fácil de hombre bueno y modesto, eligió a un joven de 26 años, 11 menos que él, célebre por su destreza, el teniente Joaquín Collar, galán de melena engominada, trajes almidonados y bigotito afilado como estrella de cine mudo. Días antes de abordar, recibieron una propuesta. Provenía de México. Tras viajar a Cuba y permanecer unos días en La Habana, volar a la Ciudad de México, donde los recibiría una magnífica fiesta popular en el aeródromo de Balbuena. Y claro, había más tentaciones. En su estadía mexicana, los pilotos serían agasajados como jamás en sus vidas. ¿Qué buscaba con eso el gobierno del presidente Abelardo Rodríguez? 1. Cristalizar la fraternidad entre México y la República Española. Y 2. Mejorar nuestra imagen. Sangrientas y salvajes, la revolución y la guerra cristera hermanaban a México con la muerte y la barbarie. Balaceras, colgados, fusilamientos. Urgía proyectar al mundo un talante pacífico y moderno. Ideales eran Barberán y Collar, estrellas de una hazaña de impacto internacional. El 10 de junio de 1933, encendieron motores a las 4:45 de la madrugada en el aeropuerto sevillano de La Tablada para despegar. No fue fácil. A la cola del avión se le colocó un carrito para que desde su arranque levantara la cola, en actitud de vuelo, y requirió mucha carrera por tierra. Antes de despegar, avanzó en el suelo 1.500 metros. Para el instante en que el imponente avión despegó, los pilotos habían respondido que sí a la invitación de México. Volarían a su capital. Terrible error. Indisponerse físicamente en el aire no es recomendable. Menos a 6.500 metros de altura, sobre el océano, sin radio para avisar que algo va mal con el cuerpo y al mando de un avión que comandan solo 2 personas. Pues eso le sucedió al piloto Collar. En medio del cielo, tuvo que darle aviso a Barberán de su malestar para que se encargara del aparato. Aunque Barberán había pilotado en la guerra de Marruecos, no era cualquier cosa tomar el mando por horas. Con un compañero enfermo, caer dormido no era opción. La teoría indicaba que el Cuatro Vientos podría volar sin pausa 8.500 kilómetros. Pero las corrientes se presentaron con tanto poder en dirección opuesta al biplano que el motor, forzado, consumió mucha más gasolina. A minutos de arribar a La Habana, su destino original, vieron al medidor casi en cero. Quedarse en el aire sin gasolina sería peor que estar ahí arriba con un enfermo. Optaron por aterrizar en el aeropuerto más cercano, el de Camagüey. ¿Habría algún problema al modificar el plan de vuelo? Tocaron tierra a las 3:39 p.m. del 11 de junio, después del más largo vuelo sin escalas en la historia. 7.895 kilómetros en casi 40 horas. Misión cumplida. Al día siguiente, con el tanque reabastecido, llegaron al aeródromo Columbia de La Habana. En el devastador verano del trópico, los recibieron multitudes sudorosas y maravilladas de que un viaje que obligaba a un traslado en barco durante varias semanas lo hicieran volando en día y medio. Ni la ciencia ficción se había atrevido a historias tan aventuradas, a reírse de esa manera de la distancia y el tiempo.
En la capital cubana, el mecánico Modesto Madariaga descubrió y reparó una grieta en el tanque de combustible que quizá contribuyó a que el depósito de gasolina se vaciara en el vuelo antes de tiempo. Y entonces inició la fiesta impulsada por Gerardo Machado, presidente cubano apodado Mussolini Tropical porque admiraba abiertamente al dictador italiano. Cerveza Polar les organizó a los pilotos una comida para 500 personas. El secretario de Guerra, Alberto Herrera, les otorgó la Orden del Mérito Militar. El Cuerpo Militar de Aeronáutica los alegró con un cóctel de daiquiris. La Comisión de Sociedades Española los agasajó con un banquete en el Teatro Nacional. El alcalde Tirso Mesa les entregó las llaves de la ciudad. El embajador español Luciano López los invitó a una comida diplomática en el señorial Hotel Nacional. Y el magnate Alfredo Ornedo, dueño del casino deportivo, hoteles, estaciones de radio y periódicos, les regaló una velada fantástica en el cabaret Sanssouci, para luego hacerlos gozar la noche en su yate Blanquita. Festejados hasta el límite, Collar y Barberán debieron quedar demolidos por el huracán de placeres tropicales. Desde España, Juan Larrayós, compañero de trabajo de Barberán, lamentó la actitud de Collar. Le gustaban mucho las juergas. Por lo visto, La Habana lo repuso del malestar que tuvo en vuelo. Barberán apuró la salida a México para que su compañero no acabara demolido. México no quiso rezagarse. Avisó en los medios que aquí también habría tentaciones, incluso mejores. Carlota Vega, hija de 24 años del terrateniente español Estanislao Vega y habitante de Córdoba 10 en la colonia Roma, hermosa joven de la crème capitalina, sería acompañante de Barberán en su estancia. ¿Acompañante hasta qué punto? El bravo navegante de los aires y su madrina de guerra se reunirán en breve bajo el mismo cielo que quizá nunca creyeron contemplar juntos, tan cerca el uno de la otra, romantizó el Universal. Y no les faltaría fiesta. La Embajada de España les daría una recepción bañada en vino, el Casino Español albergaría un cabaret y el Centro Vasco auspiciaría un día campestre en el Parque Lira con danzones veracruzanos y jotas aragonesas. El 19 de junio, un día antes de que los pilotos volaran a México, la portada de Excelsior no tuvo escrúpulos. Todos los habitantes de la capital se preparan para ir al aeropuerto con el objeto de estar presentes en la llegada de los gloriosos aviadores. Sí, dijo todos. Es decir, el 1.000.000 de habitantes de la Ciudad de México irían al aeródromo de Balbuena. Exageró, pero la llegada del Cuatro Vientos fue un episodio jadeante, descontrolado en radios, revistas y miles que en las calles se desbordaron. El gobierno del Partido Nacional Revolucionario presumía de previsor. Si algo los traicionaba, podían bajar a las pistas de Tizimín, Mérida, Villahermosa, Minatitlán, Tejería, Veracruz. El gran reto, la Sierra Madre Oriental. Para cruzarla subirían hasta 5.400 metros. Desprovistos de radio para recibir informes durante el vuelo, en la madrugada de La Habana, Barberán y Collar caminaron en el aeropuerto de Columbia hacia el avión. Llevaban en las manos los informes meteorológicos de la compañía comercial Pan American Airways y del Observatorio Cubano de Belén, que avisaban de lluvias intensas entre Mérida y la Ciudad de México, pero sin riesgos de catástrofe. El plan, volar 1.900 kilómetros hasta la capital del país en 12 horas y media, a un promedio de 150 kilómetros por hora. Lawrence Haas, corresponsal de United Press, quiso disipar la sensación de que Barberán y Collar enfiestaron más de la cuenta a falta de horas para su viaje. Parecían haber descansado bastante bien, escribió. Abordaron con sándwiches, termos de café y té,
botellas de agua, montones de regalos recibidos en La Habana. Y además, miles de dólares que les regalaron la cervecería Tropical y otras compañías. Despegaron en la oscuridad. Mientras 700 seguidores aplaudían, los aguiluchos del Cuatro Vientos describían bonito círculo alrededor del aeródromo y después desapareció dirigiéndose al oeste. Escribió el reportero Haas. Enfilaron a Pinar del Río para volar 440 kilómetros sobre el mar turquesa hasta divisar tierra mexicana. Pero claro, permanecían los fantasmas. Como el avión Cuatro Vientos no tiene dotación radiotelegráfica, se emplearán señales para informarles de todo cuanto deseen, haciendo uso para ello de paneles o banderas, muy visibles desde la altura, informó Excelsior. La solución a falta de señales de radio era gente capacitada que en tierra agitaría banderas de colores para avisar peligros como turbulencia y tormentas. Los cálculos difieren. 60,000 asistentes, o quizás 100,000, se desbordaron desde las 10 de la mañana en el aeródromo de Balbuena, hoy Colonia Jardín Balbuena. Avanzaban en la mañana del lluvioso martes 20 de junio para ver llegar al aeroplano y vitorear a los ídolos. Como las escuelas dieron el día libre, los niños se agolparon en el suelo terroso. En cientos de autos, las familias acomodadas a bordo de sus Chevrolet Phaeton, Ford Roadster, Chrysler Imperial, aguardaban junto a la pista vigilada por aviones de la Fuerza Aérea y tropas federales que contenían a la masa excitada. Y el pueblo y la colonia española poblaban las tribunas de madera entrecruzados con banderas de los dos países y estandartes de bienvenida. A su lado, los palcos de potentados, políticos y diplomáticos. El secretario de Relaciones Exteriores Manuel Puig, el procurador de Justicia y futuro presidente Emilio Portes Gil, el embajador de España y el de Estados Unidos, Josephus Daniels, que declaró: considero a los aviadores Barberán y Collar como Cristóbal Colón, héroes que han escrito páginas gloriosas en los anales de la comunicación ultramarina. A la verbena la coloreaban las damas de honor con ramos que darían a los navegantes, y la llenaban de gritos los obreros que volvieron palcos a los techos de trenes. A las 3 p.m., según lo previsto, ya solo faltarían 60 minutos para que en el cielo, hacia los volcanes, se divisara el puntito, la partícula que con vértigo crecería hasta volverse una mole que rasparía el pavimento traqueteando su máquina. La multitud inquieta miraba murmurando el escenario limpio y vacío donde el Cuatro Vientos se iba a deslizar. Pasaron las 4, las 5, las 6, las 7 de la tarde. Nada. El reportero Álvaro Medrano narró que, hambrienta de noticias, la gente empapada por los chubascos se le acercaba. Están perdidos. ¿Pero llegarán? ¿Entrarán por Puebla? ¿A qué hora llegarán? Teníamos que contestar con palabras de aliento, admitió el periodista en el Universal. Pero para el terror no hay bálsamos. El anhelo cariñoso que nos condujo hasta el campo de Balbuena para dar la bienvenida a los heroicos pilotos hispanos, protagonistas de la hazaña aérea más grande que se registra en los últimos tiempos, se trocó en angustia, en tristeza, en zozobra, cuando pasadas las 20 horas abandonamos el aeródromo sin tener noticias de los tripulantes del Cuatro Vientos. Cabizbaja, la multitud se fue. Y con ella, la guapa Carlota Vega, madrina de Barberán. La tragedia flotaba. Arrancó la búsqueda enloquecida. El avión estrella mexicano, el Douglas 1, tripulado por el valeroso coronel Fierro, 3 horas se aventuró sobre rancherías de Puebla y Tlaxcala hasta que por la tempestad fue imposible ver más allá de unos metros. No halló nada. Días después fue turno del coronel Lezama, que en un aeroplano de cabina cerrada
casi se desploma durante la exploración en cielo veracruzano. Agitado por el viento como un mosquito, su avión aterrizó de emergencia en Minatitlán y perdió una rueda y el tren de aterrizaje. No se mató de milagro. El presidente Abelardo Rodríguez, como en una guerra, ordenó que todos los escuadrones aéreos de la Fuerza Mexicana, cerca de 40 aviones, peinaran la ruta del Cuatro Vientos. La expectativa trascendía fronteras. Todas las naciones siguen con igual expectación ansiosa el curso de las noticias que pueden llegar de los perdidos aviadores, indicó el periódico Luz de Madrid. El mandatario recibía los informes frustrados y, como todos los mexicanos, oía la cobertura noticiosa de Radio XETR, que con todos sus kilohercios informaba a la sociedad sobre la búsqueda. Los esfuerzos se intensificaron. 10,000 soldados en 300,000 kilómetros cuadrados se sumergieron en cruentas zonas selváticas para hallar vida, incluido el presidente que se unió a los rescatistas de Tlaxcala. Una de las versiones era que el avión cayó en la Sierra de San Martín Tuxtla. Alfonso Morelos, audaz empleado de la Secretaría de Comunicaciones, fue el jefe de una expedición exploradora de 14 hombres que salieron el 13 de julio del pueblo de Sontecomapan hacia la Selva Virgen. Caminaron leguas, narró el Universal, entre ototes gigantescos, atravesando espesuras inverosímiles que cubrían abismos profundos. Durmieron en la jungla. Rugidos de tigres y monos afectaron el sueño, y el 14 de julio la expedición reinició. Crearon senderos con machetes que partían el verde infinito. Alfonso, el jefe, bromeaba mucho. Dio un salto enorme. Me río yo de Tarzán, el hombre mono. Bajaron una barranca, atravesaron un río y descansaron un instante. Alfonso se sentó en su equipaje. De pronto, al reiniciar la ascensión, los aventureros generaron mucho ruido. Una serpiente Pituophis diopei despertó atravesando las piernas del grupo. Al saltar por el pánico, Morelos pisó al animal que le mordió el talón. Desesperado, partido de dolor, el joven ingeniero gritó. Lo quisieron curar con sornia difila, una hierba antídoto, y con una jeringa succionaron la herida. En una camilla hecha de ramas, lo bajaron en una travesía de horas terribles hasta la playa Montepío. Con alucinaciones, fiebre, sudoración, Alfonso gemía recordando a su pequeño hijo y luego exigía que le pegaran un tiro para no sufrir más. El Universal recordó una penosa escena. Hablaba ya en delirio febril de sentir numerosos reptiles bajo la rústica cama que lo sostenía. De una ranchería salieron al paso varios indígenas, sorprendidos y en taparrabos. Los expedicionarios pidieron ayuda y el cacique indio revisó a Alfonso. Se morirá sin remedio. El dios de la montaña no perdona a quienes escalan sus dominios. De regreso en la Ciudad de México, delante de una majestuosa caravana humana, su hijo de 2 años, su esposa quebrada y un enjambre de fotorreporteros, el cuerpo de Alfonso Morelos entró al Panteón Español, donde yace hasta hoy. ¿Y los pilotos? Nada, ni un rastro, desaparecidos del mundo. Había que asumir lo peor, habían caído al mar. ¿Qué iluso los podía imaginar vivos? En todo el país, desde aldeas a grandes ciudades, el comercio español de México guardó luto el 20 de julio, cerrando sus puertas. Oficialmente, el gobierno dio por concluida la búsqueda con una marcha que el pueblo emprendió en silencio del hemiciclo a Juárez a la catedral. El acto de gracia y compenetración espiritual, como llamó a esa procesión de miles, fue el adiós a los héroes ibéricos que impusieron su ley sobre el océano,
pero que fueron vencidos por el furioso cielo mexicano. De los pilotos españoles ya solo quedaría el corrido Águilas Heroicas, que junto a un avión grabó con cámaras y micrófonos la pareja Quirós. Y cayeron gloriosos viendo al cielo los heroicos Collar y Barberán. 49 años pasaron sin noticias. 49 años. Primero de búsqueda, más tarde de incomprensión y al final de olvido. ¿Cómo podía ser que en todo ese tiempo no hubiese vestigios de Barberán y Collar? Porque el mar devora y su muerte es silenciosa. Pero el tiempo sacude, desmiente, aclara. En 1982, a un reportero mexicano, Jesús Salcedo, le llegó un rumor. Un avión llamado Cuatro Vientos que 49 años atrás cruzó el Atlántico y del que jamás se supo su destino, había caído en el pueblo La Guacamaya. Se localizaba a 250 kilómetros de la Ciudad de México, en lo profundo de una sierra de Puebla de complejísimo acceso. Los pobladores no permitían la entrada a extraños para ocultar lo sucedido. Por eso, el reportero pidió apoyo a la Secretaría de la Defensa. El general Gregorio Guerrero fue el comandante de la operación Cuatro Vientos. A la Guacamaya llegaron a fines de 1982 un pequeño avión IAI Araba, 2 helicópteros Bell 202 y uno Bell 206. Ahí dentro había soldados, policías, un cocinero, un médico, el camarógrafo de Canal 13 Jorge Tenorio, el reportero Salcedo y el propio general Guerrero. Renuentes, hablantes de mazateco y con dificultades para el español, los viejos pobladores escatimaron información, respondieron con monosílabos, dieron solo retazos de recuerdos. Al fin, hurgando entre secretos, empezó a surgir una frase. Bonifacio es quien sabe de eso. Bonifacio Carrera, campesino, octogenario. Una explicación empezó a tejerse. Bonifacio admitió que la tarde del 20 de junio de 1933 vio en plena tormenta cómo un aeroplano aterrizó con dificultades en esa sierra de su pueblo. Incrédulo, atónito, el hombre de 30 y pico de años se acercó. Ayudó a salir de la cabina a los pilotos que no tenían radio en su avión para avisar a nadie su suerte. Herido Barberán de una pierna, con las maletas ensangrentadas caminaron hasta la choza donde Bonifacio vivía con su hija y su madre. Ahí, Barberán y Collar durmieron. A la mañana siguiente, Bonifacio les pidió que se quedaran en su hogar y se propuso dar aviso de la caída del avión a Mazatzongo, comunidad cercana donde había autoridades. En el camino, Bonifacio se topó a Reinaldo Palancares, su suegro, al que le relató que tenía en casa a 2 aviadores extranjeros. Así, más o menos, habría sido el diálogo. Voy a avisar para que se lleven a estos señores. No saben ni dónde cayeron. ¿Qué cosas traen? Muchas cositas. No seas tonto, regrésate, vámonos. ¿Para qué vas a dar parte? El suegro lo convenció de no reportar nada. El Cuatro Vientos contenía valores, al parecer relojes y anillos que les dieron en Cuba, además de mucho dinero. Quizá más que el que Bonifacio vería en toda su vida. Si reportaba a las autoridades, estaba obligado a devolver todo. De vuelta a casa con su suegro, habrían tomado una decisión que todo el pueblo, bajo amenaza, ocultó durante medio siglo, pero que al final filtró. Los asesinaron. En 2008, el general Guerrero, comandante del operativo, relató en una charla disponible en internet que Bonifacio, fuera de cámaras, reconoció frente a él su culpa.
Fue tan cínico que confesó que, efectivamente, había liquidado a los pilotos del avión que había caído en las cercanías de su casa, pero que a él no le importaba porque había pasado demasiado tiempo y ya no se le podía hacer nada. Sabía que su delito ya había prescrito, declaró el militar. Según algunos testimonios, los asesinaron a palos. Otros aclaran que fue con una pistola que Barberán y Collar cargaban. El México pacífico y cosmopolita que invitó a los aviadores para mejorar su imagen, al parecer los eliminó con viejos métodos revolucionarios. Después del reportaje televisivo, Bonifacio huyó de la guacamaya. Y tiempo después se defendió ante el lente de Canal 13. Calumnias, dijo lacónico. ¿Y dónde quedó el avión? En 1982, Guerrero preguntó eso al líder indígena de la región, Moisés Martínez. General, los restos de los pilotos y el avión tienen encima árboles de 50 años, contestó. ¿A qué se refería? Pobladores dijeron que en una cueva cercana al pueblo, el aparato fue destazado e incinerado junto a los cadáveres. La cueva se dinamitó para cerrarla. El reportaje sobre el Cuatro Vientos de Canal 13 fue transmitido hace 40 años y no provocó nada. Y hace también 40 años, en una gira en autobús, el secretario de la Defensa, Félix Galván, pidió al general Guerrero sentarse junto al presidente José López Portillo para que le contara lo sucedido en la guacamaya. Divertido, el político número 1 de México lo oyó. Y nada pasó, relató el propio general responsable de la misión. El reportero Saucedo volvió en abril de 1995 a la guacamaya. Juró haber ubicado la cueva. Escarbó y escarbó apoyado por 4 personas y, aseguró, extrajo restos metálicos de la aeronave. Su hallazgo, partes del Cuatro Vientos, tuvo cierta repercusión en España y fue publicado en Hola, El Mundo, El País, Cambio 16. En México, 2 de sus informantes del pueblo fueron decapitados y su supuesto descubrimiento a pocos les importó. Si no son del Cuatro Vientos, habré descubierto una nave extraterrestre, bromeó con amargura, de acuerdo al diario El País. Cuentan que poco antes de su muerte, Bonifacio Carrera, el campesino que rescató a Barberán y Collar, fue visto muy sonriente en el carnaval de la región con chamarra y gorra de cuero y, en la cara, las típicas gafas que en los años 30 usaban los pilotos. Noticias Viejas es un podcast escrito y narrado por Aníbal Santiago, con grabación, edición y postproducción de Ismael Méndez. Noticias Viejas, el podcast de las noticias olvidadas y asombrosas.